de la carrera de medicina y en esta ocasión voy a hablarles sobre la organización del sistema inmunológico. Este tema es muy importante porque incluso en primero o segundo año se vuelve a avanzar este tema, quizás con cosas más complejas, pero la base siempre está ahí, ¿no? Donde es lo que hoy día les voy a hablar. Bueno, tenemos que entender que nosotros en nuestro día a día estamos expuestos a lo que es millones de microorganismos, ¿no? Donde muchas veces son microorganismos patógenos o también son beneficiosos para nuestro cuerpo. Se encuentran tanto en el piso, en el aire que exhalamos, en el agua que tomamos. Y la pregunta es, ¿por qué no nos enfermamos constantemente? Entonces, para responder esto es importante profundizar el sistema inmunitario, que sería ese conjunto de células, de órganos, de tejidos, moléculas que van a proteger al organismo frente a esos agentes extraños, ya sean como virus, bacterias, hongos, parásitos, donde a la vez reconocen lo propio del extraño, ¿ya? Entonces, a la vez también van a estar eliminando los invasores y recordando todos esos encuentros previos para poder responder de manera más eficaz en un futuro. Entonces, para comenzar, mejor dicho, tenemos 3 líneas principales de defensa. Estas son las barreras externas no específicas, que van a ser esas barreras que impiden que los microorganismos causantes de enfermedades pues entren al cuerpo. Después tenemos las barreras internas no específicas, que cuando el microorganismo logra traspasar ya sean las barreras externas, pues va a haber una variedad de defensas internas que no son específicas, que en conjunto se lo va a conocer como inmunidad innata, ¿ya? Esto va a entrar en acción. Y ya posteriormente hay unas defensas internas específicas que tardan más en hacer acción, pero son más eficaces, ¿ya? Y son más específicas, como dice la palabra, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las barreras externas no específicas. Vamos a hablar una por una, ¿ya? Estas van a ser barreras que van a estar impidiendo que entren los microbios y se llaman no específicas porque actúan igual contra cualquier invasor, sin distinguir lo que son los tipos de patógenos. Entre esas tenemos barreras anatómicas, ¿no? Como es la piel, los cilios, que son pequeñas prolongaciones que se van a encontrar en el tracto respiratorio. También hay diferentes secreciones como las lágrimas, la saliva, el moco, y entre otros orinas, diarrea y vómito. Pero vamos a hablar específicamente de la piel, porque la piel, junto con las membranas mucosas, sirven como primera barrera física de defensa, ¿ya? La piel tiene varias funciones, también como barrera química, también mantiene la integridad del cuerpo. Pues en su superficie externa van a haber células muertas, ¿no? Donde estas células se renuevan cada 47 días aproximadamente. Y esto va a propiciar un ambiente inhóspito para lo que son los microbios, ya que a través de estas células muertas los microbios no van a poder obtener ni agua ni lo que son sus nutrientes para sobrevivir ni proliferar. También la piel llega a ser protegida por las secreciones de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Como aquí podemos observar, me estaba olvidando usar el lápiz. Aquí a través de las glándulas sebáceas que secretan el sebo, pues proporciona un pH ácido, ¿ya? A la piel, lo cual inhibe el crecimiento bacteriano. Y a la vez también lo que son las glándulas sudoríparas, al secretar el sudor, aporta diferentes lisosimas que destruyen a esas bacterias. Y a la vez se puede secretar lo que es el ácido láctico, que igual inhibe el crecimiento bacteriano, ¿no? Hay algunos tipos de bacterias que se llama Staphylococcus y el Streptococcus, que estos pueden sobrevivir, que llegan a sobrevivir a este ambiente seco, ¿no? Y ya. Vamos con las membranas mucosas. Estas, al ser
tibias y húmedas, pues llega a ser desfavorable porque ayuda a la proliferación de los microbios. Pero lo bueno es que nosotros tenemos las diferentes defensas, ya que contamos con membranas mucosas tanto en el tubo digestivo, aparato respiratorio y vías urinarias, que como dice la palabra, van a secretar lo que es el moco, que este moco va a actuar de manera que atrapa esos microbios, ya sea que entran por la nariz o por la boca, ¿ya? Y también este moco tiene lo que son enzimas, que es ya conocidas como las lisocimas o también defensinas. Las lisocimas digieren lo que son las paredes celulares bacterianas, ¿no? Y las defensinas van a perforar lo que son las membranas plasmáticas igual. Por otra parte, a nivel del aparato respiratorio, vamos a tener lo que son los cilios, que van a ser pequeñas prolongaciones, como podemos observar aquí, que estas van a tener una función importante de barrer. Barre todo ese moco que contiene, o también a los virus, pero sobre todo va a barrer a lo que son los mocos que dentro contienen a los diferentes microbios, ¿ya? Y los van a expulsar hacia el exterior mediante el estornudo, la tos, y en algunos casos este moco puede ser tragado, donde después pasa por el aparato digestivo y llega al estómago y se va a encontrar con lo que es el ácido clorhídrico, ¿no? Que es secretado por las células parietales de las glándulas gástricas. Este ácido clorhídrico pues es un ácido muy potente en el cual no sobreviven las bacterias. Y también a nivel por ejemplo, de la mucosa intestinal, hay lo que es la microbiota, que llega a ser un conjunto de bacterias que llegan a ser beneficiosas para nuestro cuerpo, ¿ya? Aquí es la importancia seguramente algunos habrán escuchado lo que son los probióticos, que llegan a ser esos microorganismos vivos que son beneficiosos, ¿no? Que se lo encuentra en el yogur, en el kefir o la kombucha. Y eso. Ahora vamos con las membranas mucosas de las vías respiratorias, de las vías urinarias. Pues aquí el flujo constante de lo que es la orina ayuda a eliminar lo que son las bacterias que quieren adherirse al tracto urinario, y también la orina evita la colonización, ¿ya? Y también proporciona ese pH ácido y sustancias antimicrobianas, lo cual va a dificultar la supervivencia bacteriana, ¿no? En lo que es en la mujer, tenemos la microbiota vaginal, donde está colonizada mayormente con lo que es la bacteria Lactobacillus acidophilus, que igual mantiene un pH ácido, aparte de secretar un moco, que todo ese ambiente, oír ese pH ácido, pues llega a ser un ambiente desfavorable para cualquier microorganismo patógeno, ¿ya? Y entre otros tenemos mencionada la diarrea y el vómito, que se dice que es una espada de doble filo, porque al ser desagradable ese proceso, ¿no?, para nosotros, pues también llegan a agotar lo que es el suministro de agua en nuestro cuerpo, es decir, deshidrata al organismo, ¿no? Incluso hay algunas bacterias como la que es el causante de la cólera, donde en sí las personas no se mueren por la bacteria, sino por su mecanismo de acción, que provoca una deshidratación severa. Es por eso que las personas mueren por deshidratación. Ahora vamos a hablar sobre las barreras internas no específicas, que en conjunto se llama una respuesta inmunitaria innata. Esta va a actuar cuando los microbios logran penetrar las membranas mucosas y la piel, ¿no? Entonces aquí el organismo va a responder con esta respuesta inmunitaria innata, donde es una respuesta con la cual todos nacemos, ¿ya? No es específica y actúa de igual manera ante cualquier microorganismo. Esto está compuesto por los glóbulos blancos, por el proceso de la inflamación y la fiebre. Vamos a empezar con los glóbulos blancos. Pues hay una gran variedad
de glóbulos blancos. Entre ellos tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, pero va a haber una clasificación que se llaman los fagocitos, que estos van a tener la función de la fagocitosis, ¿no? Donde es ese proceso donde las tres células principales que son fagocíticas es el neutrófilo, el macrófago y las células dendríticas. Ahora, tienen que tener en claro que tanto el macrófago y células dendríticas participan de una respuesta inmunitaria innata y en la adaptativa, que vamos a avanzar más adelante. En cambio, los neutrófilos solo está presente en una respuesta inmunitaria innata. Entonces, el proceso de fagocitosis prácticamente es que una de estas tres células ingieren a la partícula extraña, ¿no? Como se observa aquí en la imagen, el microorganismo está siendo rodeado a través de la membrana de este fagocito. Entonces lo encierra y se forma lo que es conocido como un fagosoma. Y posteriormente se va a fusionar con lo que es una lisosima. Esta lisosima va a tener enzimas digestivas que van a estar descomponiendo lo que es el microbio, la sustancia invasora. Otro tipo de glóbulo blanco que forma parte de la respuesta inmunitaria innata van a ser las células asesinas naturales. Estas no son células fagocíticas, ¿ya? Sino que estas van a detectar y atacar a lo que son células propias del cuerpo, pero que sean cancerosas o que hayan sido invadidas por virus, ya que el virus va a ser un microorganismo que es intracelular. ¿Qué quiere decir? Que necesita, digamos, de, por así decirlo, secuestrar a una célula corporal, ya que este no tiene su metabolismo propio. Entonces, depende de otra célula para poder vivir, reproducirse y causar daño, ¿no? Entonces, de esta forma, aquí podemos explicar cómo es que el sistema inmunitario va a distinguir lo propio de lo extraño, ¿ya? Como podemos observar aquí, hay una célula sana donde en su superficie va a estar expresando lo que es este complejo mayor de histocompatibilidad, ya en una célula sana. Entonces, en lo que es esta célula asesina natural, la reconoce porque contiene esta proteína, entonces no va a realizar nada en contra de esta célula, ya que la célula asesina natural recibe esa señal de freno, ¿no? En cambio, en lo que es una célula infectada, esta carece de este complejo mayor de histocompatibilidad, entonces la célula asesina natural va a recibir esa señal de empezar a activarse y puede secretar lo que son llamadas las perforinas, que van a perforar las membranas plasmáticas de la célula infectada. Entonces, esta función llega a ser esencial para detener esas infecciones virales, ¿no? Es importante ya que los virus mediante la replicación viral, pueden replicarse y ser demasiadas a tal punto que el sistema inmunitario no pueda contrarrestar sus efectos, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre una respuesta inflamatoria. Este mecanismo de defensa natural del cuerpo se va a estar activando cuando ya hay una infección, una lesión o daño en los tejidos. Pongamos este ejemplo de este joven que se pinchó con una astilla en el dedo. Pues aquí empieza a ver lo que son 4 sucesos, que el lugar empieza a calentarse, hay calor en la zona, el lugar se enrojece o también denominamos el rubor,
se inflama, o también podemos llamarlo como tumefacción, y empieza a doler, ¿no? Esto se lo va a conocer conjuntamente como la tetrada de Celso. Donde el dolor es importante ya que llega a estimular ese comportamiento de protección, ¿no? O también es como que activa una señal de alarma, avisa que algo no está bien y pues provoca que la persona actúe algo, ¿no? Actúe. Ya que cuando toda esa respuesta inflamatoria persiste, puede haber lo que es la pérdida de la función. Es algo que sucede en los pacientes diabéticos cuando tienen ya, ellos no perciben el dolor. Y por ejemplo, se hacen una herida en el pie y ellos no perciben el dolor y ya cuando su pie está todo gangrenoso, necrosado, recién asisten, ¿no? Pero ya es por... Y bueno, la cosa es que ya es tarde, digamos, su respuesta. Ahora, aquí podemos observar la respuesta inflamatoria. Cuando aquí una astilla penetra lo que es la piel, las mucosas, y con ella en la astilla se encontrarán bacterias, ¿no? Y empiezan a invadir. Entonces, a las células que son dañadas van a empezar a liberar sustancias químicas que también son conocidas como las citocinas. Y estas van a estar estimulando a lo que son los mastocitos, que son células que se encuentran en el tejido conectivo, ¿ya? Y en el interior del mastocito podemos ver aquí estas pequeñas vesículas que están almacenando lo que es la histamina. Entonces, esta histamina se libera y lo que va a provocar es que a nivel del tejido liso de las arteriolas se relaja, es decir, va a haber una vasodilatación. Por lo tanto, en la zona lesionada va a haber un aumento del flujo sanguíneo. Es debido a eso que el lugar se encuentra de manera enrojecida, ¿no? Y como hay mayor cantidad de sangre en la zona lesionada, pues el lugar se siente más caliente. A la vez, la histamina puede aumentar ese flujo de sangre y aumenta la permeabilidad de los capilares a tal punto que los fagocitos, que mencionábamos que eran los neutrófilos, los macrófagos o células dendríticas, van a abandonar al capilar, van a irse al lugar de lesión y van a empezar su proceso de fagocitosis. Entonces, el resultado de toda esta respuesta inflamatoria va a dar lo que es la pus, ¿no? Que llegaría a ser esa mezcla espesa y blancuzca, muchas veces verdosa, que es un cúmulo de bacterias muertas, de desechos del tejido, también glóbulos blancos que pueden estar vivos o muertos. Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de la fiebre, que conforma igual parte de la inmunidad innata, ¿no? Bueno, para explicar esto, tenemos a lo que es el hipotálamo, que es una estructura que conforma parte del cerebro, donde aquí se encuentran células nerviosas, que van a servir como el termostato del cuerpo. Es decir, que mantiene esa temperatura basal de nuestro cuerpo, ¿ya? Que está fijado entre 36 a 37 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa en una respuesta inflamatoria? Este es un macrófago, ¿ya? Lo que hace este macrófago es que libera proteínas denominadas pirógenos endógenos, que estos van a estar viajando por el torrente sanguíneo. Viajan por el torrente sanguíneo, llegan al hipotálamo y va a provocar que aumente el termostato, ¿no? Que mencionaba. Entonces, el cuerpo va a responder mediante una vasoconstricción, lo cual disminuye la pérdida de calor y a la vez va a haber un aumento en la producción de calor. También puede aumentar lo que es el metabolismo de las grasas. También las células van a disminuir su concentración de hierro, lo cual impide
que haya la multiplicación bacteriana, ¿no? Y también las elevadas temperaturas puede provocar un aumento en la actividad de glóbulos blancos fagocíticos y también disminuir su reproducción bacteriana. Ahora, cuando las barreras internas y externas no específicas que hablamos no logran detener lo que es la invasión a los microorganismos, el cuerpo ya responde organizando una respuesta inmunitaria coordinada y muy específica en contra de ese organismo, ¿no?, que colonizó. Entonces va a ser de manera específica. Y en ellas van a actuar las células inmunes, los tejidos y órganos y proteínas. Vamos a ver ahorita cada una de ellas. En las células inmunes vamos a tener a lo que son, estas van a ser células inmunes que participan de una respuesta inmunitaria adaptativa. Estos van a ser los macrófagos, las células dendríticas que mencionábamos que participa tanto en esa respuesta inmunitaria adaptativa como innata, y aquí también van a participar los linfocitos B y T. Ahora, en cuanto a los tejidos y órganos, vamos a tener diferentes tejidos que conforman parte de esta respuesta inmunitaria adaptativa. Tenemos a los nódulos linfáticos, como podemos observar de color verde, ¿no ves? Estos están esparcidos a lo largo de todos los vasos linfáticos y tienen funciones muy importantes, como lo que es filtrar la sangre, filtrar la linfa, ¿ya? Donde a través de la linfa se puede transportar desechos de bacterias, virus, ¿no? Y entonces a este nivel pues van a limpiarse esta linfa antes de que vuelva a la sangre. Después también pueden activar defensas, ya que dentro de estos nódulos linfáticos se encuentran lo que son los linfocitos que andan vigilando, ¿no?, ante la invasión de cualquier microorganismo, y los macrófagos que están a la espera de fagocitar. Y bueno, es por eso es importante, digamos, los nódulos linfáticos, ya que van a detectar esas infecciones tempranas. Por ejemplo, en procesos inflamatorios, ¿no es? Muchas veces se puede llegar a palpar lo que es atrás de las orejas, donde se encuentran gran cantidad de estos ganglios linfáticos. Entonces se van a ver inflamados. Después tenemos a lo que es el timo, que sería este órgano, que está debajo del esternón y arriba del corazón. Este timo se puede dar, tiene un gran tamaño en lo que es lactantes y en niños pequeños. Y a medida que vamos creciendo en la vida adulta, el tamaño se reduce o a tal punto se vuelve en tejido graso, ¿no? Y esta va a tener función importante en lo que es la maduración de los linfocitos T, ¿ya? En cambio, los linfocitos B van a estar madurando en la médula ósea. No se confundan. Linfocito B, la B no hace referencia al vaso, ¿ya? Sino que hueso en inglés es bone, ¿no es? Entonces, linfocito T madura en timo y linfocito B madura en la médula ósea. En el timo, ahí los linfocitos T van a estar aprendiendo a reconocer lo que es lo propio y lo extraño, ¿no? Es como una escuela de entrenamiento para los linfocitos T del timo. Porque a la vez puede haber una selección inmunológica. Hay una selección positiva, es decir, sobreviven aquellos linfocitos T que llegan a reconocer los antígenos, o sea, están aptos para después ser liberados a circulación y realizar sus diferentes funciones de manera que no sea que ataquen a nuestro propio organismo, como es una selección negativa que van a eliminar a los que atacarían, ¿no?, al propio organismo. Después tenemos al vaso.
donde este se encuentra en la cavidad abdominal del lado izquierdo, entre el estómago y el diafragma, y tiene la función importante de filtrar la sangre, donde este puede eliminar lo que son los glóbulos rojos viejos, a la vez de atrapar bacterias y limpiar residuos celulares. Después tenemos a las amígdalas, que en sí aquí en la imagen no se observa, pero estas están localizadas en un anillo denominado anillo de Waldeyer dentro de la faringe, ¿ya? Este anillo está compuesto por las amígdalas palatina, amígdala faringea, lingual y tubárica, que juntas van a estar creando una barrera inmunológica. Su ubicación de las amígdalas les va a permitir actuar contra esos microorganismos que entran por la boca, ¿ya? Posteriormente tenemos a parte de la respuesta inmunitaria innata, tenemos a diferentes proteínas que se secretan. Entre ellas son las citocinas, proteínas del complemento y los anticuerpos. Las citocinas van a cumplir una función de ser como proteínas mensajeras, que estas va a permitir que las células se comuniquen entre sí. Por ejemplo, a nivel de la respuesta inflamatoria, dijimos que aquí se liberan diferentes citocinas y atrás de estas citocinas, gran cantidad de macrófagos migran la circulación y van al lugar de lesión. Hay algo importante para mencionar, es que los macrófagos, que dijimos que eran células fagocitarias, solo se van a encontrar en tejido, por ejemplo en este tejido lesionado, porque a nivel de la sangre se van a conocer como monocitos, si alguna vez lo han escuchado, ¿ya? Que es como la forma inmadura del macrófago, donde este no va a tener acción fagocitaria, es una forma inmadura solamente, que anda circulando en sangre. Bueno, y esa era la función de la citocina. Son moléculas que comunican, ¿no? Comunican, por ejemplo, aquí que hay una invasión y pues se necesitan los macrófagos para que realicen la función de fagocitar. Después tenemos a lo que son las proteínas del complemento, y estas son proteínas que circulan en la sangre, que están de forma inactiva, que en el momento en el que se van a activar van a ayudar a eliminar lo que es el microorganismo. Y bueno, prácticamente es esto, las proteínas del sistema del complemento, que no es necesario que ustedes se lo aprendan, y como ven es como toda una cascada que se desata, ¿no? Una vez que se activa. Después tenemos a lo que son los anticuerpos, que van a ser producidos por los linfocitos B al momento que se activan. Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Donde su función básicamente es reconocer y unirse específicamente a lo que es un antígeno. Ahora, para ya adentrarnos más a lo que es la respuesta inmunitaria adaptativa, pues esta respuesta va a incluir estos tres procesos claves, ¿ya? Primero, los linfocitos identifican a un microbio invasor específico. Luego va a atacar a ese microorganismo y posteriormente conserva una memoria del invasor, a tal punto que cuando hay una segunda invasión por el mismo microorganismo, pues el sistema inmunitario adaptativo responde de manera más eficaz. Ahora, ¿cómo identifica el sistema inmunitario adaptativo a los invasores? Tanto bacterias como nosotros los humanos vamos a tener moléculas complejas, como habíamos mencionado, ¿no? Lo que es este complejo mayor de histocompatibilidad. Nosotros
tenemos este tipo de proteínas donde, por ejemplo, en lo que son las bacterias, virus, no lo tienen. Y gracias a estas proteínas es que en el caso de las células asesinas naturales detectan de que eso es propio de nuestro organismo, entonces no hace daño, o sea, o no las ataca a nuestras propias células. Sí, ya. Entonces, el sistema inmune distingue lo propio del ajeno gracias a esas moléculas complejas, que en las bacterias, virus o diferentes microorganismos invasores, lo que se va a llamar son antígenos, ¿ya? Este antígeno llega a ser proteínas, polisacáridos o glicoproteínas que van a ser moléculas que generan anticuerpos, como podemos observar aquí. Supongamos que esta es una bacteria, pues este va a tener sus diferentes antígenos, donde nuestras células humanas no contienen. Entonces van a responder ante eso, ¿no? Entonces ¿dónde se encuentran los antígenos? En las superficies de bacterias y virus, membranas de células infectadas, en células dendríticas y macrófagos, porque las células dendríticas, recordemos que entre sus funciones, aparte de ser fagocítica, es ser una célula presentadora de antígeno a los linfocitos, ¿ya? Y también se pueden encontrar estos antígenos disueltos en la sangre, linfa, ya que algunos virus pueden ser capaces de liberar lo que son toxinas en la sangre, ¿ya? Ahora, como hablamos de los antígenos que generan anticuerpos, vamos a pasar a hablar sobre los anticuerpos. Estos van a ser proteínas en forma de Y, que van a estar compuestas por dos pares de cadenas peptídicas. Estas van a tener cadenas grandes o también conocidas como las cadenas pesadas, y tenemos a dos cadenas pequeñas o también conocidas cadenas ligeras. ¿Ya? Ahora, lo que es estas cadenas pesadas van a ser las regiones constantes, es decir, que va a ser similar en todos los anticuerpos del mismo tipo, ¿ya? No cambia. En cambio, lo que es la región variable, que van a ser denominados también los brazos, estos van a ser diferentes entre anticuerpos. Y estos van a ser responsables de ese reconocimiento del antígeno. De tal punto que podemos observar que cada sitio de unión que se encuentra en la región variable va a tener un tamaño, forma o cargas eléctricas específicas. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos al antígeno que encaja perfectamente en lo que es la porción variable de lo que es el anticuerpo, ¿no? Es como una llave, como si el antígeno fuera una llave y el anticuerpo una cerradura. Ahora, vamos a pasar a ver cómo es que los anticuerpos funcionan. Va a tener actúan de dos distintas formas, como receptores y como efectores. Su función como receptor se encuentra en los linfocitos B, que podemos observar que la porción constante del anticuerpo está pegado o unido a lo que es el linfocito B, ¿ya? Y entonces, de tal forma que esta porción variable, o lo que son los brazos, se encuentran en contacto con lo que es la sangre o la linfa. Entonces aquí podemos observar que hay un microbio que navega ahí en la sangre, expresando en su superficie los antígenos, y este antígeno se unió a la porción variable del anticuerpo, y pues ya va a empezar, va a iniciar lo que es una respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, el anticuerpo como receptor actúa junto con el linfocito B. En cambio, como efector,
este anticuerpo se encuentra navegando libremente, como podemos observar aquí, sin que esté pegado al linfocito B. En la sangre está navegando. Y una vez que detecta al antígeno de un microbio y se une, ¿no? Este va a nivel de la porción constante, o lo que es conocido el tronco del anticuerpo, va a expresar o lo que va a ser ayudar a la fagocitosis, ¿ya? Porque puede llamar a los diferentes macrófagos, como vamos a ver ahorita los modos de acción de los anticuerpos. Una forma es la neutralización, donde básicamente es que los anticuerpos van a cubrir esos lugares tóxicos de los antígenos. Como podemos observar, esta molécula verde, que llega a ser una toxina, tiene una enzima que está presente en el veneno de una serpiente. Esta toxina va a tener lo que es un sitio activo, ¿no? Que es la parte que va a permitir unirse a las células y causarles daño. Lo que hacen los anticuerpos es algo muy estratégico, donde podemos observar que aquí se van a adherir exactamente a lo que era el sitio activo, ¿ya? Entonces va a bloquear ese sitio activo, la toxina ya no va a poder interactuar con las células ni ejercer lo que es su efecto dañino, ¿no? Entonces, aquí es importante entender que este proceso de los anticuerpos no van a destruir directamente al antígeno, sino que simplemente lo puede inactivar. Y luego ya otras células del sistema inmunitario se van a encargar de eliminarlo, ¿no? Como son las células T citotóxicas. Después, otro proceso mediante el cual actúan los anticuerpos es mediante la opsonización, que básicamente va a significar marcar al enemigo para que sea más fácil eliminarlo. Cuando un microorganismo entra al cuerpo, los anticuerpos se unen a una superficie mediante los brazos. Pero lo interesante aquí, como pueden observar, es que el tronco del anticuerpo va a quedar expuesto hacia afuera, ¿no? Hacia la sangre. Este tronco va a mandar una señal de alerta a lo que son los macrófagos, como podemos observar. Entonces, es como que el anticuerpo colocara una señal para pedir que se coma esa bacteria, ese microbio. Entonces, el macrófago reconoce esa señal, va a rodear al microorganismo y lo va a estar ingiriendo, ¿no? Ahora, otro modo de actuar del anticuerpo va a ser mediante la activación del complemento. Cuando un anticuerpo se une a un microbio, no solamente lo estará reconociendo, pues también va a estar activando un grupo de proteínas, ¿no? Como mencioné antes, que en sangre normalmente están inactivas, pero al momento de activarse, estas pueden funcionar como un equipo de ataque, donde el cual puede adherirse a la superficie del microorganismo y formar pequeños poros en su membrana. También otras proteínas del complemento pueden actuar como señales químicas que atraen células que ayudan a facilitar la fagocitosis. Como dicen, ¿no? Este sistema del complemento se llama así porque está complementando o potencia esa acción de los anticuerpos, haciendo que la respuesta inmunitaria sea mucho más eficaz. Ahora, ¿cómo ataca el sistema inmunitario adaptativo? Esto lo hace mediante dos procesos, que es la inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células. Es importante que ustedes sepan diferenciar el uno del otro. La inmunidad humoral va a estar a cargo de lo que son los linfocitos B.
donde estos van a secretar lo que son los anticuerpos, que van a estar circulando en sangre. Y estos van a atacar, estos anticuerpos, como estábamos viendo hace rato, la acción de cómo actúan estos anticuerpos, pues atacan a los patógenos que estén fuera de la célula, ¿ya? Entonces, su función principal va a ser eliminar microbios y toxinas extracelulares, porque estos anticuerpos, al ser proteínas muy grandes, no pueden penetrar al interior de la membrana de la célula, ¿no? Entonces solamente van a actuar fuera de la célula a nivel de la sangre. En cambio, la inmunidad mediada por células va a estar a cargo de los linfocitos T citotóxicos, que estos van a tener la función de reconocer esas células infectadas, ya sean infectadas por virus, ya que, como mencionaba, los virus son microorganismos intracelulares que prácticamente secuestran a la célula de nuestro organismo, ¿no? La invade y empieza a sintetizar sus propias proteínas víricas. Y también a las células cancerosas, a esas células que son mutantes de manera incontrolable. Entonces, la inmunidad mediada por células a través de los linfocitos T citotóxicos va a matar a esas células junto con el patógeno, ya sea la bacteria, el virus, dentro de la célula. Entonces, función principal sería destruir células infectadas. Después tenemos el proceso de la inmunidad humoral y su selección clonal, donde aquí cada linfocito B va a tener anticuerpos únicos en su superficie. Aquí podemos observar un linfocito B, otro y otro, ¿no? Cada uno expresa un anticuerpo diferente. Por ejemplo, aquí podemos verlo de color lila, aquí de diferente forma, de color rojo, y aquí igual de diferente forma y de color medio verde, ¿no? Entonces, cuando un antígeno se une solo a ese linfocito B, solo ese será activado y se va a empezar a dividir rápidamente. Este proceso se va a denominar lo que es la selección clonal. Como podemos observar, aquí tenemos el antígeno que se va a unir a este anticuerpo que tiene su misma forma, tamaño y carga eléctrica, y por lo tanto va a empezar una reacción inmunitaria, ¿no? Por ejemplo, este antígeno no podría irse aquí porque es de diferente forma, tamaño. Entonces solamente este linfocito B será elegido para empezar su selección clonal. Ven aquí en esta imagen muestra lo que es el proceso, ¿no? Que estábamos hablando ahorita, donde primero los antígenos invasores se unen únicamente a lo que es el anticuerpo presente en la superficie del linfocito B, como podemos observar aquí, que va a tener la misma forma exacta para reconocerlo. Esta especificidad garantiza que solo esta célula que es adecuada se active. Luego este linfocito B que ha sido seleccionado, pues va a comenzar a dividirse, ¿no? Produciendo un gran número de linfocitos que van a ser genéticamente idénticos. Este paso va a ser clave porque va a estar multiplicando lo que son defensas contra ese mismo antígeno. Como mencionábamos, una respuesta más específica. Después va a ocurrir lo que es la diferenciación celular, donde alguno de estos linfocitos se va a estar transformando en lo que son células plasmáticas, como podemos observar aquí, que están de manera más alargada, porque a nivel de su retículo endoplásmico rugoso, que son las encargadas de fabricar y empezar a liberar proteínas que sean específicas, ¿no? Bueno, sintetizan los anticuerpos específicos para poder neutralizar a ese invasor. Y otros se van a estar convirtiendo en lo que son los linfocitos B de memoria,
que estos van a estar permaneciendo en el organismo. Y gracias a estas células de memoria, si el mismo microbio vuelve a entrar al cuerpo, pues la respuesta será mucho más rápida y eficaz, ¿no? En resumen, esta imagen puede demostrar cómo el sistema inmunitario no solo va a estar identificando el enemigo o el invasor, sino que amplifica su respuesta y va a desarrollar lo que es la memoria inmunológica. Y esto ayuda a brindar una protección a largo plazo. Ahora, la inmunidad mediada por célula, el cual es ese mecanismo de defensa que el cuerpo va a estar utilizando cuando el patógeno logra entrar en nuestra célula, ¿no? Donde su principal función va a ser reconocer y eliminar a las células infectadas o también células cancerosas o que estén anormales, ¿no? Para evitar que todo ese daño se extienda. Este proceso inicia cuando los antígenos del microorganismo se presentan en la superficie de la célula infectada. Digamos que esta es la célula cancerígena. O bueno, pongamos de ejemplo de que esta es una célula donde ha sido infectada por un virus, ¿ya? Va a empezar en su superficie a presentar lo que son sus antígenos. Entonces, la célula T citotóxica va a detectar eso y estas van a ser responsables de empezar a ejecutar una respuesta, ¿no? Ya sea liberando proteínas que forman poros en la membrana de la célula infectada y provocar su destrucción para así evitar que el patógeno siga reproduciéndose. Ahora, vamos a pasar a hablar sobre la función de los linfocitos T auxiliares. En esta imagen, los verdaderos coordinadores de la respuesta inmunitaria adaptativa van a ser los linfocitos T auxiliares. Estas células en sí no van a estar destruyendo directamente a los patógenos, pero están cumpliendo un papel más estratégico de dirigir y amplificar todo lo que es la respuesta del sistema inmunitario. Este proceso va a estar iniciando cuando una célula dendrítica o un macrófago, como podemos observar aquí, va a estar presentando el antígeno, lo que es el linfocito T auxiliar. Este reconocimiento va a estar provocando la activación de este linfocito T auxiliar y, como podemos observar, va a empezar a liberar lo que son citocinas, que dijimos que eran moléculas que comunicaban, ¿no?, a las células del sistema inmunitario entre sí, ¿no? Y a partir de este momento va a ocurrir algo clave, donde las células T auxiliares van a estar estimulando tanto a los linfocitos B, permitiendo que se dividan y se transformen ya sea en células plasmáticas, como vimos hace rato, o en células B de memoria. Y a la vez también van a activar los linfocitos T citotóxicos, ¿no?, donde estos van a ser encargadas de destruir a las células infectadas, como observamos, y también va a estar formando células T citotóxicas de memoria. Por esta razón es que se considera como un centro de mando de la inmunidad adaptativa, ¿no?, lo que es la función de los linfocitos T auxiliares. Sin su participación, pues la respuesta inmunitaria sería débil, sería más lenta y poco eficaz, porque ni la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B, ni la destrucción celular por parte de los linfocitos T citotóxicos alcanzaría su máximo potencial, por así decirlo. Y como podemos observar, posteriormente algunos linfocitos T auxiliares se van a estar convirtiendo en células de memoria.
lo que va a estar permitiendo que el organismo responda con mayor rapidez ante futuras infecciones. Entonces, en resumen, los linfocitos T auxiliares no solo están detectando a la invasión, sino que organiza ese ataque en contra del microbio y activa otras células, ¿no? Y también estaría asegurando una defensa más potente y duradera. Ahora, la respuesta inmunitaria, ¿por qué tarda en desarrollarse? Pues esta gráfica, en el eje vertical, podemos observar la cantidad de anticuerpos producidos, ¿no? Y en el eje horizontal se observa el tiempo en semanas desde la exposición. Como se puede apreciar, después del primer contacto con el antígeno, pues existe un periodo inicial en el cual la producción de anticuerpos es muy baja. Esto va a ocurrir porque el cuerpo va a poseer millones de tipos diferentes de anticuerpos, ¿no? Y receptores de linfocitos T. Pero de toda esa gran cantidad de anticuerpos solo van a existir unas pocas células específicas que van a ser capaces de reconocer a ese antígeno en particular. Entonces, cuando el antígeno entra por primera vez, esas pocas células deben de activarse, de dividirse y diferenciarse, ¿no? Es por eso que generalmente se necesitan 1 a 2 semanas para que desarrolle esa respuesta inmunitaria que sea realmente eficaz. Como se observa en la curva de la gráfica, refleja pues ese aumento progresivo hasta alcanzar un pico alrededor de la tercera semana recién. Ahora, en esta diapositiva explica lo que es la inmunidad adquirida, el cual cuando una persona se recupera de una infección, no solo va a eliminar a lo que es el microbio, sino que se desarrolla una protección duradera contra ese mismo patógeno. Aunque las células plasmáticas y lo que son los linfocitos T citotóxicos que combatieron directamente, digamos, la infección y por primera vez, pues estas llegan a morir a lo largo o viven pocos días, ¿no? Y aquí son las células hijas de los linfocitos B y T que se transforman en los linfocitos B de memoria y linfocitos T de memoria, que estos sí van a ser capaces de sobrevivir muchos años. En esta gráfica vamos a poder observar que durante la primera exposición, la respuesta inmunitaria tarda en desarrollarse, ¿no? La producción de anticuerpos va a aumentar de forma gradual hasta alcanzar un pico. Y después la respuesta va disminuyendo. Sin embargo, tras un intervalo ya puede ser, bueno, de meses o años, cuando la persona tiene una segunda exposición al mismo microbio, pues se puede observar, ¿no? Ante la segunda exposición que muestra una respuesta mucho más rápida y lo que es más intensa, que supera hasta casi el doble de lo que fue la primera exposición. Esto va a suceder porque las células de memoria reconocen inmediatamente al invasor, ¿no? Gracias a los linfocitos B de memoria que van a estar produciendo de manera rápida lo que son las células plasmáticas, que estos secretan grandes cantidades de anticuerpos. Mientras que los linfocitos T de memoria generan más clones de células auxiliares o células citotóxicas específicas para ese mismo antígeno. Entonces, van a haber más células de memoria que las células originales que respondieron a la primera vez, y pues estas van a estar respondiendo con mayor rapidez, ¿no? Luego, el resultado de una segunda respuesta inmunitaria tan eficaz
que el organismo elimina el patógeno incluso antes que la persona ya aparezca síntomas, ¿no? Entonces aquí es donde denominamos que la persona se vuelve inmune. Esta inmunidad adquirida puede estar durando lo que son años o toda la vida, como ocurre en algunas enfermedades como la viruela, el sarampión o la rubiola, ¿no? Que solamente una vez en nuestras vidas nos enfermamos. Sin embargo, hay algunos microorganismos o virus, como el virus de la gripe, que mutan constantemente. Es por eso que, por ejemplo, nos enfermamos de gripe cada año, ¿no? De una nueva cepa. Y es por eso que igual hay vacunas cada año. Ahora, ¿cómo mejora la atención médica la respuesta inmunitaria? Pues la atención médica va a apoyar al sistema inmunitario principalmente mediante los antibióticos y las vacunas. Los antibióticos son sustancias químicas que están diseñadas para combatir infecciones, ya que desacelera lo que es la reproducción de las bacterias o también puede ser de los hongos. Aunque generalmente no llegan a eliminar todos esos microorganismos, pues reducen en su número lo suficiente como para darle esa ventaja a nuestro sistema inmunitario para poder terminar, por así decirlo, el trabajo, ¿no? Sin embargo, hay sus contras del antibiótico, ya que lo que son las bacterias pueden crear resistencia a estos antibióticos, es decir, que ya no les hace efecto. Y esto es ante el mal manejo por parte de nosotros mismos, ¿no? Al momento de automedicarnos, o por ejemplo, cuando tenemos una gripe, ¿no? Que es causado por un virus. ¿Y qué hacemos? Nos automedicamos y tomamos antibióticos. Y pues estos antibióticos no son eficaces contra los virus, ¿ya? Para estas infecciones virales, lo que se utiliza son medicamentos antivirales que ya actúan bloqueando ya sean las distintas fases, ¿no? De su replicación viral. Y eso. Ahora, en cuanto a las vacunas, funcionan de manera que exponen al organismo, a nuestro cuerpo, a antígenos que sean derivados de algún patógeno, ¿no? Donde lo hace mediante el microbio debilitado, ya sea inactivo o fragmentos, donde no van a producir una enfermedad, pero ya van a exponer a nuestro cuerpo hacia ese antígeno para empezar a formar lo que son las células de memorias, ¿no? Para creando así una protección duradera. Y gracias a estas células, pues cuando ya el patógeno real invade, digamos, en un futuro a nuestro organismo, pues ya nuestro sistema inmunitario responde con rapidez y con mayor intensidad, que en muchos casos, digamos, nosotros ni siquiera llegamos a desarrollar síntomas. Entonces, la vacuna es como que entrenan al sistema inmunitario para que esté preparado antes de que ocurra, digamos, la infección. Ahora, ¿qué pasa cuando falla el sistema inmunitario? Pues aquí vamos a explicar el proceso de las alergias, que son consideradas como respuestas inmunes mal dirigidas. Esta imagen puede explicar ese mecanismo de reacción alérgica a lo que es el polen, ¿ya? Que en sí las reacciones inmunitarias contra sustancias inofensivas van a ser llamadas los alergenos. Entre ellas pueden ser el polen, el moho, veneno de insectos o incluso algunos alimentos como el maní, ¿no? Donde, bueno, aquí vamos a observar que todo va a comenzar con una primera exposición a lo que es el polen, donde en esta etapa el sistema inmunitario lo va a reconocer como si fuera una amenaza. Los linfocitos B van a activarse y van a diferenciarse en células plasmáticas, que estas células plasmáticas van a empezar a sintetizar lo que son anticuerpos específicos
contra el polen. Ya estos anticuerpos van a atacar en contra del polen. Van a ser conocidos estos como los anticuerpos alérgicos, ¿ya? Estos anticuerpos no se van a quedar circulando libremente en la sangre, sino que se van a estar uniendo a lo que son el mastocito. Bueno, se adhieren a la superficie del mastocito, donde estos se van a estar encontrando en lo que es la mucosa nasal, en la piel. Y en este primer momento la persona aún no va a presentar ningún síntoma. Donde el problema ya viene a ser cuando hay una segunda exposición al polen. El polen va a volver a entrar al organismo y los anticuerpos que estaban ya fijados aquí en los mastocitos, esta unión va a activar, digamos, a estos mastocitos, provocando la liberación de la histamina, ¿no? Y esta histamina va a estar desencadenando una respuesta inflamatoria, como vimos hace rato, que entre ellas también proporciona esas características de las alergias, ¿no? Como lo que son los estornudos, las congestiones nasales, el picazón, enrojecimiento, lagrimeo. En algunos casos llegan a cerrar las vías respiratorias, ¿no? Donde dificulta el paso de aire y llega a ser mortal, digamos, para la persona. Ahora hablemos sobre las enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error a las moléculas y a las células del propio cuerpo. Algunos ejemplos es la anemia autoinmune, donde se ha producido una destrucción de los glóbulos rojos. También tenemos la diabetes tipo 1, que ataca a las células productoras de la insulina, es decir, ataca a las células beta del páncreas, donde no es lo mismo la diabetes tipo 1 que la diabetes tipo 2, ¿ya? Luego tenemos la artritis reumatoide, que afecta a las articulaciones, a la miastenia gravis, que provoca una debilidad en el músculo esquelético, esclerosis múltiple, que hay un daño al sistema nervioso central, y el lupus sistémico, que afecta de manera múltiple a muchos órganos. Después tenemos a las enfermedades por deficiencias inmunitarias. Ocurren cuando el sistema inmunitario no puede generar una respuesta eficaz contra infecciones comunes. Tenemos dos tipos de enfermedades: esta inmunodeficiencia combinada grave y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o también conocido como SIDA, lo habremos escuchado, ¿no? Varias veces. La inmunodeficiencia combinada grave llega a ser defectos genéticos donde la formación de las células inmunes es mínima o nula. Es decir, muchas veces está desde el nacimiento, ¿no? Donde aquí, en el momento que los bebés pueden sobrevivir los que son los primeros meses de vida, gracias que van a tener anticuerpos proporcionados a partir de la lactancia, ¿no? Los primeros meses de vida. Pero una vez que ya su propio organismo supuestamente del bebé ya debería empezar a sintetizar anticuerpos, pero en esta inmunodeficiencia no hay, pues el bebé llega a morir, digamos, ante infecciones tan comunes. Y entre ellos el tratamiento sería el trasplante de médula ósea, ya que a partir de la médula ósea, mediante el proceso de hematopoiesis, se origina a partir de una célula madre todos los linfocitos, los leucocitos, glóbulos blancos que mencionamos, ¿no? Se produce a partir de la médula ósea. Y ya por último vamos a hablar sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o también conocida SIDA. Esta enfermedad es causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, el cual este es un virus que ataca directamente al sistema inmunitario,
donde su principal objetivo son los linfocitos T auxiliares, que también se los va a conocer como CD4, ¿ya? Que recordemos que estas eran las células fundamentales, ¿no? Que coordinaban esa respuesta defensiva de nuestro organismo. Bueno, el VIH, este virus, va a estar ingresando lo que es el linfocito T auxiliar y va a estar secuestrando lo que es la maquinaria metabólica de la célula, ¿no? Obligándola a producir múltiples copias del virus, donde posteriormente estos nuevos virus van a estar tomando a la membrana del linfocito, por lo que termina provocando la destrucción de este. Entonces, en las fases iniciales de la infección, mientras el sistema inmunitario intenta combatir el virus, pues el individuo puede presentar lo que son síntomas como la fiebre, el sarpullido, dolores musculares, cefalea y agrandamiento de los ganglios linfáticos. Ahora, entre la fuente de infecciones del SIDA puede ser mediante sangre, el semen, secreciones vaginales o leche materna, ¿ya? Y las vías de transmisión son las relaciones sexuales, las agujas compartidas en personas que se drogan mediante agujas, también las transfusiones de sangre, el embarazo o parto o lactancia. Bueno, y eso sería todo, chicos. Si tienen alguna preguntita, me la hacen saber, por favor. Secreción salival en VIH, ¿no? En sí, es como que se necesitaría gran cantidad de saliva como para que llegue a provocar, ¿no?, la infección. Pero mayormente son los fluidos corporales como la sangre, el semen, digamos, en el momento de las relaciones sexuales. Pero principalmente es la sangre. En sí, por besos uno no se puede contagiar. Sobre todo hay que tener cuidado cuando estás expuesto a la sangre, ¿no?, de aquel paciente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Tengo entendido que de aquí a 1 o 2 semanas ya es su próximo examen y pues les deseo los mejores éxitos, ¿no? Sé que es bastante los temas que les dan por semana, ¿no? Y pues les recomiendo que estudien, que den lo mejor de ustedes.